Era una fría tarde de otoño en Illinois. El viento silbaba entre los árboles, esparciendo hojas secas por el suelo. Dentro de un tranquilo refugio veterinario, Bentley, un pastor alemán de 11 años, yacía inmóvil sobre una manta azul, respirando superficial y dificultosamente. Bentley no era un perro cualquiera, había sido un héroe, un leal oficial canino que sirvió junto al oficial Jack Turner durante casi una década. Pero ahora, su cuerpo cansado indicaba que se le acababa el tiempo. El doctor Adams, el veterinario, entró en la habitación y acarició suavemente la cabeza de Bentley, tratando de ofrecerle algo de consuelo. El personal del refugio permaneció en silencio, observando con rostros sombríos. Bentley había estado callado durante días, pero aún había una chispa de anticipación en sus ojos, como si estuviera esperando a alguien. Entonces, sin previo aviso, un aullido profundo y triste resonó por el refugio. Todos se congelaron. El sonido estaba lleno de dolor y anhelo. Bentley estaba llamando. Estaba llamando a Jack. Al otro lado de la ciudad, Jack estaba sentado en su sala, con la mirada perdida en el suelo. No había podido olvidar la llamada de esa mañana. Jack, Bentley no está bien. Deberías venir a verlo, le había dicho el doctor Adams. Esas palabras le pesaban en la mente. No estaba listo para despedirse. Bentley no era solo su compañero de trabajo, era familia. Jack había intentado apartar el pensamiento, pero cuando llegó la segunda llamada, diciendo que Bentley lo había llamado, supo que no podía esperar más. El camino al refugio se le hizo interminable. Recuerdos de su tiempo juntos le asaltaron la mente. La primera vez que conoció a Bentley, los casos que resolvieron y las incontables noches que Bentley había sido su protector y compañero. Cada kilómetro se alargaba dolorosamente, como si el tiempo mismo conspirara para retrasarlo. Jack agarró el volante y susurró en voz baja, «Tengo que llegar a tiempo». Cuando Jack finalmente llegó, recorrió los pasillos a toda prisa hasta llegar a la habitación donde yacía Bentley. El perro, apenas capaz de moverse, levantó lentamente la cabeza. Por un momento, sus ojos cansados se iluminaron al reconocerlo. Jack se arrodilló a su lado, colocando suavemente una mano sobre el pecho de Bentley. «Estoy aquí ahora, amigo». «No estás solo», susurró, con la voz quebrada. Bentley dejó escapar un débil gemido pero, para sorpresa de Jack, comenzó a levantarse. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo. «Tranquilo, Bentley, no tienes que hacer esto. Solo descansa», lo instó Jack, tratando de detenerlo. Pero Bentley era tan terco como siempre. No estaba listo para rendirse, con las pocas fuerzas que le quedaban. Se inclinó hacia Jack y dejó escapar otro aullido largo y evocador. El sonido resonó por la habitación, enviando un escalofrío por la espalda de Jack. Era más que un simple aullido. Se sentía como un mensaje, algo profundo y poderoso que ninguno de ellos podía ignorar. Si te conmovió esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más historias increíbles como esta. El aire dentro del refugio pareció calmarse después del segundo infierno de Bentley. Jack se sentó en silencio junto a su compañero, con la mano apoyada suavemente en el costado del perro. Su mente se arremolinaba con preguntas. ¿Por qué Bentley había usado las pocas fuerzas que le quedaban para aullar así? No era solo dolor, era más que eso. Jack podía sentirlo en lo profundo de su pecho. Bentley no se rendía. Se aferraba a algo. Jack se acercó más, susurrando suavemente, «Estoy aquí, amigo. Lo que necesites. Estoy aquí». Bentley dejó escapar un leve suspiro, con la respiración entrecortada. Jack no pudo evitar reflexionar sobre todas las veces que Bentley había demostrado una voluntad inquebrantable de proteger. Juntos, se habían enfrentado a situaciones de vida o muerte que la mayoría de la gente no creería. Recordó cuando Bentley impidió que un sospechoso armado lo atacara durante una parada de tráfico rutinaria. Ese momento se repitió vívidamente en su mente. Siempre era Bentley quien se ponía en peligro sin dudarlo. Pero ahora, Jack no podía hacer nada para devolverle el favor, y la impotencia lo carcomía.
El doctor Adams se asomó por la ventana de la puerta, pero no lo interrumpió. Comprendió la importancia de este vínculo. Jake apenas había hablado con nadie desde su llegada, su atención se centraba únicamente en Bentley. No hacían falta palabras. Todo el personal podía sentir la intensidad de la conexión entre ambos. Bentley había servido con Jake en noches frías y tensos enfrentamientos, y ahora se aferraba con cada gramo de fuerza que le quedaba. Mientras Jake permanecía en silencio, absorto en sus pensamientos, Bentley se movió. Sus orejas se movieron ligeramente y su mirada se agudizó con una repentina alerta. Le pareció oír algo, aunque la habitación estaba en un silencio sepulcral. Jake notó el cambio de inmediato. El cuerpo de Bentley, débil y tembloroso momentos antes, mostró una leve oleada de determinación. Su mirada se fijó en la puerta, como si esperara que alguien entrara. Jake siguió su mirada, pero no vio nada. ¿Qué pasa, chico? ¿Oyes algo?, preguntó, acariciando suavemente el pelaje de Bentley. Bentley no apartó la mirada de la puerta. Su respiración se volvió más lenta pero profunda ahora, como si se estuviera preparando para un acto final. A Jake se le encogió el estómago, sabía que Bentley no se aferraba simplemente para sobrevivir. Estaba esperando algo o a alguien. ¿Pero a quién o qué? Jake aún no lo sabía, pero estaba seguro de que la respuesta llegaría pronto. La tensión en la habitación era palpable. La mirada de Bentley permanecía fija en la puerta, aguzando el oído para captar un sonido que solo él parecía oír. Jake volvió a mirar hacia la puerta, luego volvió a mirar a Bentley, con un nudo en el pecho. Había visto a Bentley actuar así antes, siempre alerta a peligros o señales que nadie más notaba. Pero esta vez era diferente. Bentley no estaba de servicio y no había una amenaza inmediata. Sin embargo, la concentración inquebrantable del perro le provocó un escalofrío en el cuerpo a Jake. «Viene alguien», murmuró Jake para sí mismo, frotándose la nuca con nerviosismo. Negó con la cabeza. No era de los que creían en señales ni en cosas sobrenaturales, pero Bentley tenía instintos que Jake había aprendido a no cuestionar jamás. «Está bien, chico. Estoy aquí», susurró de nuevo, intentando tranquilizarlos a ambos. La respiración de Bentley se estabilizó por un instante, aunque su cuerpo permaneció tenso. Recuerdos de momentos similares llenaron la mente de Jake. Bentley interponiéndose entre él y el peligro, negándose a moverse incluso herido. Como aquella vez, durante una toma de rehenes, cuando Bentley, a pesar de estar herido, se negó a separarse de su lado hasta que la amenaza fuera neutralizada. Era la misma fuerza desafiante que Jake veía ahora en los ojos de su compañero. Bentley aún no estaba listo para soltarse. Fuera de la habitación, el Dr. Adams conversó en voz baja con un miembro del personal. Hablaron en voz baja sobre el estado de Bentley. Su expresión era sombría. «Es como si se estuviera aferrando a algo», murmuró el Dr. Adams. «He visto a los perros hacer esto antes. Cuando esperan a que un ser querido se despida», el miembro del personal asintió, pero dudó. Ya tenía a Jake aquí. ¿A quién más podría estar esperando? De vuelta en la habitación, Jake se sentó junto a Bentley, intentando ahuyentar la creciente inquietud que le roía la mente. No dejaba de acariciar el pelaje del perro, buscando las palabras que no le salían. Jake siempre había sido un hombre de acción, no de sentimentalismo, pero momentos como este desmantelaban todas sus defensas. Su voz tembló cuando por fin volvió a hablar. «Siempre has sabido más que el resto de nosotros, ¿verdad? Siempre un paso por delante». Rió con amargura, secándose los ojos. «Quizá veas algo que yo no». En ese momento, Bentley cambió ligeramente el peso del cuerpo, apoyando la cabeza en la rodilla de Jake. Su cuerpo estaba débil, pero aún había algo decidido en sus acciones. Jake tragó saliva con dificultad, sintiendo el calor de Bentley presionándolo. El tiempo parecía ralentizarse, cada segundo se extendía interminablemente. Fuera lo que fuese lo que Bentley estaba esperando, Jake sabía que no les quedaba mucho tiempo para descubrirlo. El reloj de la pared marcaba el ritmo, pero para Jake, el tiempo se deformaba. Cada segundo se arrastraba.
Agobiado por la incertidumbre, la mirada de Bentley no se había apartado de la puerta. Sus orejas se movían de vez en cuando ante sonidos que Jack no podía oír. Había algo en la intensidad de Bentley que lo inquietaba. Jake conocía demasiado bien al perro. Bentley no era propenso a las distracciones. Si su concentración era tan fuerte, significaba que algo importante estaba sucediendo. Jack se inclinó ligeramente hacia adelante, en voz baja. ¿Qué pasa, Bentley? ¿Qué esperas? Bentley no respondió más allá de un lento parpadeo, su respiración superficial pero constante. La habitación se sentía sofocantemente silenciosa. Jake pasó la mano por el lomo del perro, el calor bajo su palma era un doloroso recordatorio de lo frágil que se había vuelto Bentley. Los recuerdos de las incontables noches que pasaron juntos patrullando inundaron su mente. Bentley siempre había sido la presencia serena cuando las cosas se torcían, el que podía sentir el peligro antes que nadie. Pero ahora, Jack se sentía impotente. No había ningún sospechoso que perseguir, ningún peligro que neutralizar. Solo podía esperar. El Dr. Adams entró silenciosamente, con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. Se acercó a Jack en voz baja. ¿Cómo lo lleva? Jake miró a Bentley, quien giró ligeramente la cabeza, pero permaneció clavado en la puerta. No estoy seguro. Es como si supiera que algo va a pasar. Lleva un rato mirando la puerta. El veterinario asintió pensativo y se arrodilló junto a Bentley para revisarle las constantes vitales. A pesar del estado físico del perro, aún había una inconfundible alerta en sus ojos. A veces, empezó el Dr. Adams, los perros se aferran por razones que no entendemos del todo. Lo he visto antes. Cuando esperan un cierre o que llegue alguien importante, Jack apretó la mandíbula, las palabras le golpearon más de lo esperado. Cierre. Esa palabra le revolvió el estómago. ¿Se trataba de eso? ¿Bentley aguantaba lo suficiente para despedirse? La idea era insupportable. Bentley no era solo un compañero. Era la única constante en la vida de Jack en cada adversidad. Cuando el matrimonio de Jack se derrumbó, fue Bentley quien permaneció a su lado, ofreciéndole consuelo silencioso cuando nadie más podía. «Aún no me dejas», murmuró Jack con la voz ronca por la emoción. Bentley volvió a mover las orejas, y esta vez levantó la cabeza con más esfuerzo. Su cuerpo se tensó como si escuchara algo. Jake se enderezó instintivamente. La habitación estaba en silencio, pero Bentley reaccionaba a algo que solo él podía oír. Un momento después, Jack también lo captó, unos pasos tenues resonando por el pasillo. Lentos y constantes, se hicieron más fuertes, y cada paso tensaba el cuerpo de Bentley con anticipación. Jake volvió la mirada hacia la puerta. ¿Es eso? ¿Es lo que estabas esperando?, preguntó en voz baja. Los pasos se detuvieron justo afuera. Jake sintió una extraña tensión, casi eléctrica, en el aire cuando el picaporte empezó a girar. La puerta se abrió lentamente con un crujido, y una figura sombría entró en la habitación. A Jack se le cortó la respiración, y Bentley, con las pocas fuerzas que le quedaban, se incorporó por primera vez en horas. Quienquiera que estuviera en la puerta por fin había llegado. La puerta se abrió lentamente, la tenue luz del pasillo proyectaba una larga sombra sobre el suelo. Jack entrecerró los ojos, con el corazón acelerado mientras intentaba distinguir la figura que entraba. Bentley dejó escapar un gemido bajo y tenso, lleno de reconocimiento. Por un momento, el mundo pareció congelarse. Entonces, una voz familiar rompió el silencio. «Hola, Bentley. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?» Jake se quedó sin aliento. De pie en la puerta estaba Emily Turner, su hermana menor. No lo había visitado en años. Su relación se tensó después de una pelea tras el funeral de su padre. Jake no esperaba verla allí. No ahora, no en este momento. La mirada de Emily se suavizó mientras daba un paso vacilante hacia adelante. Sus ojos se posaron en Bentley, su expresión cambiando de sorpresa a profunda tristeza. Se arrodilló junto al perro, acariciando suavemente su pelaje. «¿Te acuerdas de mí?» «¿Verdad, chico?», susurró.
Las orejas de Bentley se crisparon en respuesta, sus ojos brillaban más que en todo el día. Jake se quedó sin habla, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Emily, no sabía que vendrías, dijo finalmente, con la voz cargada de confusión y emoción. Emily lo miró, con el rostro ensombrecido por la culpa. El doctor Adams me llamó, admitió en voz baja. Dijo que Bentley no estaba bien. Sabía que tenía que venir. No quería empeorar las cosas entre nosotros. Jack. Pero no podía dejarlo ir sin despedirme. Jack apretó la mandíbula, sus emociones eran una tormenta caótica en su interior. Habían pasado años desde que habían hablado así. Se había acumulado tanto resentimiento entre ellos, viejas heridas que ninguno de los dos había intentado sanar. Pero verla ahora, arrodillada junto a Bentley con lágrimas en los ojos, le quebró algo. Tal vez Bentley había sabido desde el principio que este momento tenía que llegar. Por unos instantes, nadie habló. El único sonido era la respiración agitada de Bentley, aunque ahora parecía más regular, como si la presencia de Jack y Emily le hubiera dado algo de paz. Jake exhaló lentamente y se agachó junto a ellos. Nunca te olvidó, dijo Jack en voz baja, observando cómo Bentley se inclinaba hacia el tacto de Emily. Incluso después de todos estos años, todavía lo recuerda todo. Igual que yo, los ojos de Emily se encontraron con los suyos. Lleno de un arrepentimiento no expresado. Nunca dejé de pensar en ti ni en él, respondió con voz temblorosa. Solo tenía miedo de volver después de todo lo que pasó. Pensé que no querías verme. Jake negó con la cabeza lentamente. Ambos hemos cometido errores, pero quizás sea hora de que dejemos de huir de ellos. Bentley dejó escapar un suave suspiro, relajándose por primera vez en horas. La tensión en la habitación se disipó ligeramente, aunque el peso de lo que les esperaba seguía presente. Jake sabía que no les quedaba mucho tiempo. Pero por ahora, Bentley estaba rodeado de las personas que más había significado para él. Fue el cierre que Bentley había estado esperando. Y tal vez Jack pensó que era lo que ellos también necesitaban. Vaya, qué momento tan emotivo. ¿Qué opinas de este emotivo reencuentro? Déjamelo saber en los comentarios. La habitación se sumió en un suave silencio. Bentley yacía entre Jack y Emily, su respiración más regular que antes, aunque todavía era superficial. Su mirada se movía entre los dos hermanos como si pudiera sentir el peso tácito entre ellos. Durante años, hubo un abismo que separaba a Jack y Emily, lleno de malentendidos y heridas sin sanar. Sin embargo, ahora, con Bentley como puente entre ellos, el silencio se sentía menos como una barrera y más como un espacio para la reflexión. Emily mantuvo su mano sobre el pelaje de Bentley, sus dedos acariciando suavemente las manchas grises que se habían extendido con los años. No lo había visto desde que estaba en su mejor momento, fuerte, vigilante, un protector. Verlo así ahora, frágil pero aún lleno de amor y lealtad, le hizo llorar. Siempre has sido un luchador, murmuró ella, con su voz apenas por encima de un susurro. Jake asintió, con una sonrisa triste dibujando la comisura de sus labios. Sí. Y terco también. Nunca se acobardaba ante nada. Por un instante, ambos rieron suavemente, un raro recuerdo compartido que los separaba. La tensión acumulada durante años empezó a disminuir, aunque solo fuera un poco. Jake se recostó contra la pared, cruzándose de brazos. Su mirada se suavizó al observar a Emily. No esperaba que su presencia lo reconfortara, pero de alguna manera lo hizo. Deberías haber vuelto antes, dijo finalmente, con voz suave pero firme. No estaba enfadado contigo. Solo me dolió que te fueras cuando más te necesitábamos. Emily suspiró profundamente, con la culpa grabada en el rostro. Lo sé. No supe cómo manejarlo después de la muerte de papá. Pensé que quizás sería más fácil para ambos si me mantenía alejado. Pero me equivocaba. La vulnerabilidad en su voz hizo que Jack se detuviera. Por primera vez, vio el miedo que la había alejado. No indiferencia, sino miedo a afrontar el dolor que ambos compartían. Él asintió lentamente, reconociendo sus palabras. No podemos cambiar el pasado,
Emily, dijo en voz baja. Pero tal vez podamos arreglar lo que queda. Sus ojos brillaron con lágrimas mientras esbozaba una pequeña sonrisa esperanzada. No era una resolución completa, pero era un comienzo. Bentley se movió de nuevo, dejando escapar un suspiro bajo y satisfecho. Su presencia entre ellos parecía simbólica, una fuerza silenciosa que los unía de nuevo. Emily notó cómo su respiración parecía más tranquila que antes, casi como si pudiera sentir que la paz regresaba entre las dos personas que más amaba. «Ha estado esperando esto, ¿verdad?», preguntó Emily en voz baja. Jake tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada por la emoción. «Sí, creo que sabía que esto tenía que pasar. Tal vez esta era su manera de volver a unirnos». Los hermanos permanecieron cerca de Bentley, cada uno absorto en sus pensamientos, pero ahora unidos por una renovada sensación de conexión. Aún tenían tiempo para compartir con él, por breve que fuera, y ese tiempo se sentía sagrado. Por primera vez en años, ni Jake ni Emily se sintieron realmente solos. El suave zumbido del sistema de ventilación del refugio era el único sonido mientras Jake y Emily permanecían junto a Bentley. El silencio ya no era opresivo, era tranquilo, casi reconfortante. Los ojos de Bentley se cerraron lentamente, aunque su respiración se mantuvo constante. Jake sintió una oleada de paz. Sabía que su tiempo era limitado, pero Bentley ya no sufría, al menos por el momento. Emily rompió el silencio con voz suave. ¿Recuerdas aquella vez que Bentley espantó a los niños del vecindario cuando intentaban colarse en el patio trasero?, preguntó con una leve sonrisa. Jake rió entre dientes, al recordarlo. Sí. Salieron corriendo como locos después de que les ladrara. Ni siquiera tuvo que perseguirlos. Simplemente se quedó allí, serio, como si estuviera de servicio. Emily rió suavemente. Siempre se tomaba las cosas en serio, ¿verdad? Incluso cuando no estábamos en peligro. Compartieron un momento de risa silenciosa, algo que parecía muy necesario. Jake no se había dado cuenta de cuánto extrañaba estas conversaciones hasta ahora. Hablar de las hazañas pasadas de Bentley era como revivir los mejores momentos de su infancia. Emily solía visitarlos a menudo en aquel entonces, cuando la familia se sentía unida. Pero tras la muerte de su padre, todo se desmoronó. Sus recuerdos se habían convertido en sombras, persistentes pero dolorosas de afrontar. Ahora, Bentley parecía guiarlos de vuelta a esos momentos más ligeros, animándolos a encontrar sanación en el pasado. Jake se inclinó hacia adelante y apoyó la mano en la cabeza de Bentley. El perro se movió ligeramente bajo su tacto, como si reconociera la calidez y el consuelo que lo rodeaban. Siempre ha sido el pegamento que mantiene todo unido, ¿verdad, chico?, susurró Jake, con la voz cargada de emoción. Incluso ahora, Emily miró a Jake, su expresión se suavizó. ¿De verdad lo necesitabas, verdad? Jake exhaló lentamente y asintió. Sí. Más de lo que creía. Me ayudó a superar momentos difíciles. Cuando murió papá. Cuando se produjo el divorcio, Bentley fue el único que nunca se fue. Emily se mordió el labio, con lágrimas formándose en sus ojos. Ella no sabía cuánto había sufrido Jake todos esos años. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Siento no haber estado aquí para ti. Debería haber estado. Jake negó con la cabeza suavemente. Ambos estábamos sufriendo. Pero tal vez por fin podamos dejar de cargar con eso solos. Bentley se movió de nuevo, sus orejas se crisparon ligeramente al oír sus voces. Era como si sintiera que un peso se levantaba entre ellos. Su respiración se volvió más tranquila, más profunda, aunque una sutil fatiga permanecía en cada movimiento. Jake y Emily intercambiaron una mirada, ambos dándose cuenta de cuánto Bentley había estado esperando este momento. Para verlos reconciliarse y estar juntos una vez más, los tres permanecieron en esa pacífica quietud, el tiempo ralentizándose mientras atesoraban estos momentos. Jake sabía que lo inevitable estaba cerca, pero por ahora, no importaba. Lo que importaba era que Bentley no estaba solo, y ellos tampoco. Bentley yacía en silencio entre Jake y Emily, su cuerpo ya no estaba tenso.
Su respiración era suave, casi rítmica, como si hubiera encontrado una sensación de paz. Jake rascó suavemente detrás de las orejas de Bentley, algo que siempre lo había calmado después de largos turnos de patrulla. La cola de Bentley se movió levemente, apenas un meneo, pero suficiente para recordarle a Jake que su compañero aún estaba consciente. Amelie se secó una lágrima del rabillo del ojo y se sentó con las piernas cruzadas junto a Bentley. ¿Recuerdas cuando papá dijo que Bentley era más responsable que cualquiera de nosotros?, dijo con una sonrisa triste. Jake sonrió con suficiencia. Sí. Porque nunca olvidaba nada. Siempre alerta, siempre puntual. Mejor que nosotros, sin duda. Ambos rieron suavemente. Era extraño cómo, incluso en este momento, la risa podía colarse entre las grietas de su dolor. Bentley había sido más que un perro de trabajo. Había sido el corazón de su familia durante años. A medida que los recuerdos fluían, los pensamientos de Jake volvieron a las incontables noches que había pasado en compañía de Bentley. A través de cada prueba, Bentley había seguido siendo su roca. Había habido momentos durante casos peligrosos en los que Jake no estaba seguro de si llegaría vivo a casa. Pero Bentley siempre estaba allí, intrépido, confiable. Ahora, sin embargo, era el turno de Jake de ofrecer esa misma presencia inquebrantable. «Ya has hecho suficiente, muchacho», susurró Jake, acariciando el costado de Bentley. «No tienes que luchar más». Los ojos de Amelie se encontraron con los de Jake, comprendiendo el peso de esas palabras. «¿Crees que sabe que está bien descansar?», preguntó en voz baja. Jake suspiró y asintió lentamente. «Sí, creo que solo está esperando para asegurarse de que estaremos bien. Siempre ha sido así. Nos pone primero». Amelie se mordió el labio, luchando por contener las lágrimas. Se agachó y colocó ambas manos suavemente sobre las patas de Bentley, como para sujetarlo en su lugar un poco más. La habitación volvió a quedar en silencio, los hermanos perdidos en sus pensamientos. Afuera, el sol comenzó a ponerse, proyectando largos rayos de luz ámbar a través de la ventana. El calor que se desvanecía rozó el abrigo de Bentley, dándole un brillo casi etéreo. Jake sintió un profundo dolor en el pecho, sabiendo que este podría ser uno de los últimos atardeceres que Bentley vería. Cerró los ojos con fuerza un instante, dejando que el dolor lo invadiera antes de volver a hablar. «Estamos aquí, Bentley. No nos vamos a ninguna parte», dijo en voz baja. Los ojos de Bentley se abrieron brevemente, encontrando la mirada de Jake. No había miedo, solo una serena comprensión. Se movió ligeramente, presionando la cabeza contra la mano de Jake una última vez. Su respiración se volvió más lenta, más mesurada. Jake y Amelie permanecieron cerca, sus manos sobre él, negándose a soltarlo. Lo que fuera que viniera después, Bentley no lo enfrentaría solo. Los últimos rayos del sol se filtraban por la ventana, proyectando una cálida luz dorada por la habitación. Bentley permaneció quieto, su respiración ahora lenta y superficial. Jake podía sentir cada subida y bajada de su pecho bajo su mano, cada respiración con más esfuerzo que la anterior. A pesar de la inminente pérdida, había calma en los ojos de Bentley, una silenciosa aceptación. A Jake le dolía el corazón, pero sabía que este momento ya no se trataba de su dolor, se trataba de darle paz a Bentley. Amelie sollozó silenciosamente, limpiándose las mejillas con la manga de su chaqueta. «Has sido tan fuerte, Bentley», susurró. «Has hecho más de lo que nadie podría haber pedido. Está bien ahora. Puedes descansar». Jake miró a su hermana, sus ojos se encontraron en silenciosa comprensión. Las palabras de Amelie hicieron eco de las mismas que Jake había estado luchando por decir. Bentley había llevado el peso de tanto por ellos, siempre allí para proteger, consolar, guiar. Ahora, era su turno de dejarlo ir. Los momentos se alargaron, su silenciosa presencia era el único consuelo que Bentley necesitaba. Jake se inclinó hacia adelante y depositó un suave beso en la frente de Bentley, sintiendo la calidez de su pelaje, su garganta se apretó, pero se obligó a sí mismo a hablar, su voz baja y firme. «No podría haber pedido un mejor compañero ni un mejor amigo», dijo con la voz quebrada.
Me salvaste la vida más veces de las que puedo contar. No sé cómo voy a hacer esto sin ti, pero nunca te olvidaré, amigo. Nunca. Bentley se movió ligeramente, presionando su cabeza contra la mano de Jake. Su cola dio un último y débil meneo. Apenas perceptible pero inconfundible. Jake y Amelie se congelaron por un momento, asimilándolo. Era como si Bentley los estuviera tranquilizando, diciéndoles que todo iba a estar bien. Amelie sollozaba en silencio a su lado, con las manos aún apoyadas en las patas de Bentley. Se está despidiendo, susurró. Jake tragó el nudo en su garganta y asintió. Sí, creo que ya está listo. La luz de la ventana se atenuó aún más a medida que el sol se ponía en el horizonte. La respiración de Bentley se hizo más lenta hasta detenerse casi por completo, cada respiración más débil que la anterior. Jake y Amelie se sentaron en silenciosa reverencia, abrazando a su compañero mientras éste se alejaba suavemente. La habitación se llenó de una profunda y pacífica quietud, la que solo llega cuando el viaje de alguien ha llegado a su fin. La habitación estaba en silencio ahora, salvo por el tenue susurro del viento exterior. Jake permanecía inmóvil junto a Bentley, con la mano apoyada suavemente sobre el cuerpo inmóvil del perro. El calor que una vez irradiaba a su fiel compañero se desvanecía, pero el peso de la presencia de Bentley persistía en el aire, casi tangible. Jake cerró los ojos, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Este no era solo el final de la vida de Bentley, era el cierre de un capítulo que había definido la suya. Amelie permaneció a su lado, con las manos aún alrededor de la pata de Bentley. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, pero su expresión se había suavizado, como si ella también hubiera encontrado una extraña paz en ese momento. Después de varios largos minutos, finalmente habló, con voz baja pero firme. Esperaba esto. Que estuviéramos aquí juntos. Jake asintió lentamente, secándose los ojos. Sí, siempre supo lo que necesitábamos. Incluso cuando no. Observó el rostro de Bentley durante un largo rato, memorizando cada detalle, el suave pelaje canoso alrededor de su hocico, la suave pendiente de sus orejas. Costaba creer que el perro que una vez se lanzó al peligro sin dudarlo ya no estuviera. Pero incluso muerto, Bentley le había dado un último regalo, un puente para volver con su hermana y la sanación de heridas que habían permanecido abiertas durante mucho tiempo. El Dr. Adams entró en la habitación en silencio, sus pasos apenas audibles. Se detuvo en la puerta, observando la escena con expresión solemne. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Bentley fue uno de los mejores que he visto. Le diste una buena vida. Jake exhaló lentamente y asintió levemente. No, él me dio una buena vida, respondió con voz firme a pesar de la emoción. No estaría aquí sin él. Amelie se levantó y puso una mano en el hombro de Jake. Deberíamos llevarlo a casa. Merece estar donde pertenece. Jake asintió en silencio. Juntos, hicieron arreglos con el Dr. Adams para que el cuerpo de Bentley fuera llevado de regreso a la propiedad de Jake. Fue donde Bentley pasó sus últimos años después de jubilarse, corriendo por los campos, ladrando a los ciervos a lo lejos y descansando pacíficamente bajo el viejo roble cerca de la cerca trasera. Ese sería su lugar de descanso final. Al salir del refugio, el cielo nocturno se extendía sobre ellos, las estrellas brillando en la oscuridad. Jake sintió una extraña sensación de ligereza en el pecho a pesar de la pérdida. Bentley se había ido, pero su legado permanecía. No era solo un recuerdo, era parte de Jake. De ambos. Y mientras caminaban hacia la camioneta de Jake miró a Amelie y le dedicó una pequeña sonrisa vacilante. Estaremos bien, dijo en voz baja. Amelie asintió, apretándole el brazo suavemente. Sí. Lo estaremos. Juntos. Condujeron en la noche silenciosa, llevando consigo el espíritu de Bentley. El dolor de la pérdida permanecería, pero también el amor. Y Jake sabía que eso los haría avanzar. Y así termina nuestra emotiva historia. Si te gustó, dale a me gusta y suscríbete para más historias como esta. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video.
¿Quieres apoyarnos aún más? Envía un super chat o super stickers. Tu apoyo es fundamental. Gracias y nos vemos pronto.